Bendiciones, bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a una entrega más de una palabra de vida. Bendigo tu vida desde donde quiera que te estés conectando. Te habla Gialni José, aquí como cada miércoles para traerte una palabra edificante que, como siempre decimos, esperamos que sea el Espíritu Santo de Dios que ponga esas palabras exactas que tú necesitas escuchar en este momento de tu vida. Bendecimos al Todopoderoso, le damos gloria, le damos honra, le damos toda alabanza a Él, porque todo lo que hacemos es para su gloria y su honra. Y le damos gracias por permitirnos tener el privilegio de compartir su palabra un día más. Esa palabra santa, esa palabra que instruye, que enseña, que redarguye, esa palabra que es como un bálsamo fresco a nuestro espíritu en cada día. ¿De qué vamos a estar hablando este miércoles? Vamos a estar hablando de reclamar con tu título de propiedad. Reclama con tu título de propiedad. ¿De qué estoy hablando? Vamos inmediatamente a la palabra que vamos a leer en Deuteronomio 8, 7 al 10 y dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y ganados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Estamos hablando de que en esta ocasión, cuando se pronuncian estas palabras, el Dios Todopoderoso había hablado a Abraham. Recordemos que le dijo bien claro que saliera de su tierra y de su parentela, porque él le bendeciría, él lo llevaría a esa tierra prometida. Vemos cuando nuestro Dios lleva a cabo esa restauración del pueblo, esa salvación que es tipología de Jesucristo por medio del Salvador Moisés, que rescata al pueblo de la esclavitud en Egipto por 430 años, lo lleva al desierto por 40 años. En ese tiempo el Señor nunca paró de darle esa promesa, o no de darle, porque ya esa promesa en sí estaba, de esa palabra de que recibirían esa tierra prometida, de que recibirían ese Canaán, de que recibirían esa bendición del Dios Todopoderoso. Pero vemos cómo el pueblo, por ejemplo, cuando vemos la situación de los espías a la hora de inspeccionar la tierra, siempre vamos a ver que cuando el Señor tiene una tierra para ti, un propósito para ti, una situación marcada, un territorio marcado que te pertenece, siempre van a haber personas a tu alrededor como esos 10 espías, que van a ver los gigantes, que van a ver las dificultades, que van a ver todo lo negativo en lo que tú vas a hacer. Pero recordemos una cosa, que cuando nuestro Dios nos concede un título de propiedad, en cualquiera que sea la situación, sea en lo familiar, sea en lo económico, sea en lo financiero, sea en lo ministerial, sea en las bendiciones que nos pertenecen, en una palabra profética que el Todopoderoso te haya dado, sean cuales sean esas bendiciones, si salió de la boca del Todopoderoso, ya tú tienes un título de propiedad que puedes reclamar. Por ejemplo, sabemos bien claro que la oración es la llave que abre toda puerta, pero nosotros no podemos ir a la oración con una unción, con un poder, con un reclamo, pateando puertas para que se abran de forma brusca, de forma violenta, sino que debemos utilizar la oración para abrirla de acuerdo a lo que ya nuestro Dios dijo. Por ejemplo, hay personas pateando puertas para abrir un negocio y el Señor no le ha dado una palabra para abrir un negocio. Hay personas pateando puertas para abrirse paso en un ministerio que el Señor no le ha dicho que ese es un ministerio. Entonces, a eso me refiero. No se trata de patear puertas ni de empujarlas a la fuerza, sino de tocar
y de utilizar esa llave que es la oración para esas puertas específicas que ya el Todopoderoso te dijo que te pertenecen, te dijo que se abrirán para ti. Eso es el título de propiedad que tienes que reclamar, porque no puedes pararte a reclamar y reclamar algo que no te pertenece, que desde el cielo no se ha determinado que te pertenece. Entonces, si el Señor te concedió una bendición, ya tienes ese título de propiedad en tus manos. La palabra dice en Salmos 18:32, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Es nuestro Dios que nos da ese poder. Él es que nos ciñe con ese poder, como decíamos ayer, antes de ayer en el devocional. Él es que nos ciñe de esa fortaleza, de ese amparo, de esa protección que necesitamos para ese camino que vamos a llevar a cabo, ese camino que Él marcó para nosotros desde la eternidad. Entonces también Proverbio nos habla de una palabra que conocemos bastante nosotros, y es que el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Podemos alistarnos, podemos hacer planes, podemos hacer mil cosas a la hora de tener una batalla, a la hora de alcanzar cosas, a la hora de marcar bendiciones como que son mías, que me pertenecen y eso es mío. Pero si el Dios Todopoderoso, que es el que da la victoria, no te marcó como título de propiedad eso por lo que tú estás peleando, estás perdiendo tu tiempo. Si no tienes el título de propiedad del Todopoderoso, literalmente estás peleando de balde. Hay una situación que yo pensaba mientras escudriñaba esta palabra, y es que yo decía, pensaba, me quedaba analizando, meditando en la palabra, y es que yo me decía a mí misma, cuando una persona, por ejemplo, llega e irrumpe en tu casa, en tu propiedad, en medio de la noche, tú tienes la autoridad de llamar a la policía, si está en tu territorio, si está en tu casa, si está en lo que te pertenece. Pero cuando tú te das cuenta que tú llamas a la policía y la policía llega, lo primero que la policía va a tratar de averiguar quién es el dueño de la casa, sea rentando, sea de casa propia, te van a preguntar por ese título de propiedad, ya sea de renta, por ese título de renta o de ese título de propiedad en sí. Pero te van a preguntar por eso, porque eso es lo que te va a dar la autoridad de tú despojar al enemigo de tu territorio, de tú despojar al enemigo de lo que te pertenece. Entonces, hay muchos cristianos peleando guerras que no le pertenecen, hay muchos cristianos peleando territorio que no le pertenece, hay muchos cristianos peleando por bendiciones que el Todopoderoso no le ha dicho que le pertenecen a ellos, pero muchas veces toman la palabra, las escrituras, la tergiversan, le dan un sentido incorrecto, le dan una mala interpretación y dicen bien claro, eso es mío, eso me pertenece, porque incluso tergiversan muchas palabras y dicen, no, yo lo escupí, yo lo que pise la planta de mis pies, como le dijeron a Josué, te pertenece. No, eso no funciona así. Tú puedes escupir, tú puedes poner tu ADN, tú puedes poner la planta de tu pie y marcar ese territorio como tuyo, siempre y cuando el Todopoderoso ya te concedió desde el cielo ese título de propiedad. Así que no, de nada vale poder reclamar algo que no nos pertenece. La palabra dice bien claro, cuando hablamos también del Padre Nuestro, que dice bien claro, venga a nosotros tu reino, que se establezca tu voluntad. No podemos estar peleando por cosas que no son la voluntad del Todopoderoso, porque somos muy buenos para decir que venga tu reino, que se establezca tu voluntad. Señor, que venga tu reino, pero verdaderamente sabemos qué significa que venga su reino, qué significa que su reino se establezca en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en todo a nuestro alrededor, que se establezca el reino de Cristo en nuestras vidas, porque cuando se establece el reino de Cristo en nuestras vidas, tú no vas a pelear tus batallas, tú no vas a pelear lo que la gente quiera que tú pelees, tú no vas a pelear lo que en tu capricho quieras pelear, sino lo que ya se escribió en el cielo de ti, lo que se determinó que te pertenece. Hay muchas ocasiones que yo pongo como ejemplo las situaciones de David y las batallas de David. Como David, cada vez que tenía una situación de batalla, consultaba. Lo primero que le decía al sacerdote es,
tráeme el efod y vamos a consultar a Jehová, porque yo necesito saber cómo pelear esta batalla. Hay muchas batallas a veces que estamos peleando, pero no le hemos preguntado al Señor, Señor, ¿esta batalla es para pelearla o es para dejarla pasar? Señor, esta batalla es para yo reclamar ese título de propiedad, porque ya tú me dijiste que me pertenece, para yo pelear ese territorio, para yo ir a esa tierra, como mismo decían los dos espías, Josué y Caleb. Vamos, que nos lo vamos a comer como pan, literalmente. Pero los 10 estaban en contra porque decían, son grandes. Nosotros nos vemos como langostas pequeñas enfrente de ellos. Son gigantes, ese territorio está invadido de gigantes, eso no nos pertenece. Y ese miedo, ese temor que ellos tenían, irrumpió y fue tan fuerte que contagió a toda la población, porque ellos tenían una negatividad, porque no creían que el territorio que el Dios Todopoderoso le había concedido, no se atrevían a reclamarlo. Pero siempre y cuando nosotros tenemos ese título de propiedad, podemos hacer como David, consultar a Jehová para preguntar, Señor, ¿ataco o qué? Porque vemos como nuestro Señor le dio esa sabiduría que tenía el rey David en cada momento de guerra. Puede haber cometido muchos errores, puede haber cometido mucha falta, pero siempre fue un hombre pegado a la dirección de Dios, pegado a lo que Dios quería hacer. Él no daba ningún paso en falso sin preguntarle al Señor, esta es la batalla que tú quieres que yo pelee, esta es la batalla que tú quieres este es el camino que tú quieres que yo camine, y así debemos estar cada uno de nosotros, reclamando un título de propiedad de algo que ya el Señor dijo que nos pertenece. Muchas veces vamos a estar peleando, vamos a estar en guerra, vamos a estar en situaciones, pero estamos perdiendo el tiempo porque el Todopoderoso no nos concedió el título de lo que estamos peleando. Hay muchas situaciones así. Vemos, por ejemplo, como decía ahorita, de personas peleando por ministerio, peleando literalmente por establecer su vida en un ministerio, pero muchas veces no le han preguntado al Señor, Señor, ¿ese es mi ministerio por el que estoy peleando? Entonces debemos entender que si no estamos capacitados desde el cielo para ejercer lo que nosotros en nuestra agonía queremos ejercer, vamos a estar perdiendo el tiempo, porque en un sitio donde no tenemos el título de propiedad, no solo físico, sino el espiritual, para establecer su reino, para establecer su voluntad, no vamos a poder hacer nada, no vamos a llegar a nada, no vamos a hacer la voluntad del Padre en nuestra vida, porque vamos a estar peleando guerras y peleando por títulos que no nos pertenecen, por título de propiedad, por título de cargos, por título de bendiciones económicas, por título de bendiciones matrimoniales. ¿Cuántas veces nos escuchan testimonios de personas peleando porque se quieren casar con una persona que el profeta le dijo que ese es su esposo o que esa es su esposa, pero al Señor no le ha consultado si esa es? Entonces estás peleando una guerra en un lugar, en un territorio donde tú no tienes un título de propiedad. Debemos saber que todo se mueve por territorios, que todo se mueve por, como mismo dice la palabra en Efesios 6, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces nuestra guerra no es solamente de que tengo el título firmado por los hombres. No, el título firmado por los hombres no te vale si en el cielo no se ha probado que eso te pertenece. Entonces hay reclamaciones que se están haciendo en el mundo espiritual donde las personas literalmente no tienen un título para reclamar. Cuando tú recibes una palabra del Todopoderoso, una situación que me llega a mi mente ahora mismo, que me llega a mi espíritu, que pasó en mi vida un par de años, un año y algo atrás, es con la situación de mi esposo, que yo lo he testificado varias veces, de que mi esposo tenía cáncer. Y la gloria sea para Dios, el Dios Todopoderoso desapareció ese cáncer. En un año, literalmente menos de un año, cuando fue a hacerse el chequeo anual, el cáncer había desaparecido. Y fue algo de verdad milagroso, pero ya yo tenía una palabra de parte del Todopoderoso. Yo recuerdo que yo testifiqué, creo que acá en las redes sociales testifiqué lo que había pasado cuando en una visión el Señor me mostró que yo estaba manejando la guagua de mi esposo, jipeta, como le dicen en República Dominicana. Cuando estaba manejando su guagua, yo andaba en la guagua, yo me bajé a recoger algo y dejé la puerta abierta y vino un hombre moreno alto y se subió en la guagua y se la llevó. Cuando se la llevó,
la guagua, yo tenía la llave en mi bolsillo, porque es de estas llaves que son como beeper, que no necesitas entrarla en el hueco, sino que es una llave y beeper. Y yo tenía la llave en mi bolsillo. Cuando yo tenía la llave en mi bolsillo, yo me quedo mirando así, que él se llevó la guagua y yo me metí la mano en el bolsillo, yo saqué mi llave y yo dije, pero mira, qué estúpido, se llevó la guagua y yo tengo la llave. Entonces yo repetía 2, 3, 4, 5 veces, yo repetía lo mismo. La llave de mi esposo la tengo yo. La llave de mi esposo la tengo yo. La llave de mi esposo la tengo yo. Yo repetía lo mismo, lo mismo, lo mismo. Cuando yo volví en sí, que reaccioné en medio de la noche, yo dije, oh my God, la llave de la salud de mi esposo, el Señor me está dando la autoridad, el Señor me está dando la llave que abre toda puerta, que abre todo candado, que abre toda cerradura, que es la oración. El Señor me está mandando a interceder y orar fuertemente por la salud de mi esposo. Y literalmente, como yo entendí que ya el Señor me estaba dando la autoridad para romper, para deshacer, yo sí estaba orando, pero de forma normal. Pero cuando yo obtuve ese título de propiedad por la salud de mi esposo, yo empecé a interceder, a orar, a ayunar de una manera diferente. Lo empecé a hacer en guerra, lo empecé a hacer con autoridad, lo empecé a hacer reclamando desde el cielo. El Señor me dijo que mi esposo va a ser sano porque la llave es la oración, la llave de su vida, la llave de su guagua la tenía yo, la llave de su vehículo que representa su vida la tenía yo. Y yo empecé a interceder y a guerrear de esa manera porque se me fue revelado ese título de propiedad a mi favor. Pero si tú no has recibido la dirección acerca de algo, hay cosas que son básicas en el Evangelio o que son principios o principales. Por ejemplo, tú no puedes esperar que el Señor te dé un título de propiedad o una autorización para tú orar por tu familia, porque tú sabes que eso es un principio bíblico. Tú tienes que orar por tu familia, porque la palabra lo dice bien claro, que mi casa y yo serviremos a Jehová. Es una palabra, es un principio. Eso no tiene nadie que decirte, tú tienes que orar por tu familia, porque eso tú deberías saberlo. Cuando, por ejemplo, te dice, tú tienes que orar, interceder por el perdido. No es que tú vas a empezar y decir, yo no tengo autorización para orar por los perdidos, porque a mí el Señor no me ha dicho que ore por los drogadictos. El Señor no me ha dicho que ore por los presos. El Señor no me ha dicho que ore por la prostituta. El Señor no me ha dicho que ore por... Pero lo dice la Biblia. Son principios bíblicos. Por esa clase de principios bíblicos nosotros no tenemos que esperar autorización para orar. Es orar, es interceder, es orar lo uno por los otros, es cubrirnos con la sangre del cordero. Esas son cosas básicas. Pero cuando tú estás llevando a cabo una guerra personal, una guerra familiar, una guerra generacional, una guerra que te corresponde a ti en un campo de batalla donde estás tú y tienes que saber si tú estás autorizado para pelear esa guerra, porque hay muchas ocasiones que debemos de preguntarle al Señor y tener la certeza de si el Señor te está dando autoridad en esa guerra en específico a ti, porque hay momentos que el Señor quiere usar vasijas de barro específicas. Entonces tú te vas a matar peleando por guerras donde no se te ha dado autorización. Por ejemplo, hay personas que son escogidos en la familia para romper maldiciones generacionales. Pero los demás pueden apoyar, en el caso de que sean cristianos, pueden apoyar, pueden cubrir ese familiar, pueden orar por la familia, pero hay una persona específica que se le fue dada la autoridad para romper. Entonces, esa persona es que tiene el título de propiedad de todas esas ataduras, de todas esas maldiciones de la familia, porque ya desde el cielo se determinó que él o ella es que va con autoridad del cielo a romper todo lo que se ha hecho en el pasado. Esas son algunas solamente de los ejemplos. Recordemos que el Señor le dice, por ejemplo, a Jeremías 51:20, el Señor le dice a Jeremías, bien claro, porque recordemos que Jeremías fue un profeta que es conocido como el profeta llorón. El profeta Jeremías sufrió, le tocó ver, profetizar por 22, 23 años el cautiverio que venía para el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, el cautiverio que venía de parte de Babilonia y de Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, y le tocó advertir al pueblo por tantos años y nunca lo escuchó. Le tocó ver ser golpeado, le costó ser encarcelado, le tocó que lo humillaran, que lo maltrataran, que lo pusieran en una cisterna, que lo trataran como loco, le tocó de toda clase de cosas. Sufrió y lloró porque veía
literal, todas las visiones, veía todo el futuro que el Señor le mostraba del castigo que le esperaba al pueblo de Dios, y él le advertía y no entendía. Pero aparte de ver todo lo que profetizó, también le tocó estar en Judá cuando vino lo que él había profetizado. Él había profetizado que el pueblo de Judá caería en manos del pueblo de Babilonia a cargo de Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, que iban a invadir, que iban a destruirlo todo, que iban a quemar la ciudad. Y efectivamente él estuvo ahí cuando todo eso pasó. Ese cautiverio de 70 años que fue profetizado, ese cautiverio donde al mismo tiempo fue llevado cautivo, valga la redundancia, Ezequiel, fue llevado Daniel, los tres otros judíos, Sadrat, Mesach y Abednego, fueron llevados en ese tiempo del cautiverio. Creo que fue en el segundo viaje, si no me equivoco. Entonces, él profetizó todo eso, pero al profetizar toda esa parte, nunca sufrió porque lo profetizó, le advirtió al pueblo, no lo escucharon y le tocó ver el cumplimiento de esa palabra, de cuando llegaron estas personas matando, destruyendo, arrasando con todo, quemando la ciudad, y él tanto que le advirtió y no lo quisieron escuchar. Y nuestro Señor le dio a él autoridad, porque cuando él le reclamaba al Señor, el Señor le decía en Jeremías 51:20, el Señor le dice: martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Tú tienes autoridad de martillo en tu boca, de arma de guerra en tu boca, cuando el Señor te da a ti un título de propiedad específico. Si el Señor te marcó para ser la persona que quebrante toda maldición generacional, toda atadura, todo lo que está destruyendo tu familia, todo lo que ha venido de generación en generación, quebrantando y destruyendo tu familia, y el Señor te ha dado esa autoridad, te dio ese título de propiedad, te dio esa orden de avanzar con poder, con autoridad para destruir todo eso. No te detengas, dale como Jeremías. Sigue adelante y conviértete en ese martillo, esa arma de guerra, para que quebrantes todo lo que tenga que quebrantar en tu familia. Si, por ejemplo, es el caso personal y el Señor te está mandando a ejercer un ministerio, conviértete en martillo de guerra, conviértete en que cada vez que tú hablas tu palabra, como tú sabes que tienes la autoridad, tienes el poder, porque el Señor te dio ese título de propiedad hacia ese ministerio que tú estás peleando. Peléalo en contra de todo lo que se levante, peléalo en contra de las palabras contrarias, peléalo en contra de las palabras que tengan que ver con lo contrario que el Dios Todopoderoso ha dicho sobre tu vida. Recordemos que no todo va a ser color de rosa, principalmente nosotras las mujeres. Recordemos, mujer, recuerda, estamos peleando con una guerra bien fuerte en contra del ministerio de la mujer, en contra de que tú prediques la palabra, en contra de que tú le enseñes, en contra de que las mujeres no sirven para ser pastoras, que eso no es bíblico. Son muchas cosas con las que nosotros estamos peleando. Martillo de guerra eres tú, martillo de guerra es tu boca. Si el Señor te dijo que tú eres pastora, que tú tienes un ministerio, no te detengas sin importar lo que esté pasando alrededor, siempre y cuando tú sepas que el ministerio establecido que tú tienes te lo dieron desde el cielo y que no te lo dieron los hombres, que te lo dio el Todopoderoso. Martillo de guerra eres, como Jeremías. Levántate en son de guerra y pelea por la bendición que el Dios Todopoderoso te dio. Recordemos también que en Romanos 8:17 nos dice la palabra: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos coherederos con Cristo Jesús. Si el Señor te dio un título de propiedad, por cualquiera que sea la bendición por la que estás peleando, recuerda, el enemigo siempre te va a hacer creer que tú no tienes autoridad para poseer nada. Pero aquí en Romanos 8:17 te dice que tú eres coheredero con Cristo Jesús. Así es que si tienes el título de propiedad, tú tienes el derecho de pedir lo que te pertenece por ley desde el cielo, si se te ha sido otorgado. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, pelea por tu título de propiedad, reclama lo que te pertenece, que ya desde el cielo, desde el mundo espiritual, ya se declaró que te pertenece a ti. Reclama tu título de propiedad. Reclama con título de propiedad. No reclames nada si en el cielo todavía no se te ha dado un título de propiedad para eso. No andes reclamando a lo loco. Reclama como David, preguntándole al Señor: Señor,
¿Ataco en esta guerra o ataco por allá? Esa es la clave de la victoria de David y tiene que ser la clave de nuestra victoria. Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso miércoles. Te habló Gialni José. Gracias por estar ahí, gracias por conectarte, gracias por los mensajes, gracias por el apoyo, gracias porque cada persona en la mañana se está conectando para escuchar los devocionales. Son muchas los mensajes que recibimos. La gloria y la honra sea para Dios. Algunos se están conectando lo estamos transmitiendo en todas las redes sociales que tenemos abiertas en este momento. Lo estamos transmitiendo el devocional cada mañana de lunes a viernes a las 6 de la mañana en YouTube, en TikTok, en Instagram y en Facebook. Hasta ahora lo estamos transmitiendo. Así que esperamos que cada mañana que damos ese devocional sea una palabra de bendición para tu vida, igual que lo ha sido la de los miércoles. Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso miércoles y recuerda, si esta palabra ha sido de bendición, compártela con alguien más a quien puedas bendecir. Bendiciones. Bye bye.